Somos Conexión Radio, transmitiendo desde Bogotá. Estableciendo el reino de Dios desde el cielo para tu vida. Hola comunidad Florece, qué alegría estar una vez más con ustedes y bueno, como siempre les tenemos invitados muy especiales y hoy tengo un invitado que personalmente, bueno, él sabe que lo aprecio muchísimo, lo quiero mucho, es de la casa y lo estaba persiguiendo hace un buen tiempo hasta que por fin pudo estar con nosotros y él es Edwin. Edwin, gracias por estar en Florece. No, muchísimas gracias a ti, mi Paz, por invitarme. He visto los podcasts que estás haciendo y que estás manejando y geniales, me encantan. Y sí, perdóname, disculpa, yo dije, tengo que estar también, no había podido por tiempos, pero bueno, aquí estamos. Aquí estás, muy bien. Bueno, yo te conozco de mucho tiempo, pero la gente que nos está viendo no. Cuéntanos tu tiempo en el Señor, hace cuánto, a qué edad conociste al Señor, todo esto. Bueno, entonces, yo soy cristiano desde cuna, desde pequeño, gracias a Dios, y a los 8 años empecé en Vida Extraordinaria. Toda mi vida he estado en esta casa maravillosa. Ahorita detrás de cámara estaba hablando con mi padre y decía, son los mejores pastores que he podido pedir, literal. Siempre han estado ahí conmigo, siempre me han estado ayudando en el proceso. En mis decisiones, hay decisiones, Dios mío, que me cuestan y mi paz sabe de antemano. Me ha ayudado, ha estado ahí cuando he llorado, cuando he reído. Bueno, entonces le doy gracias a Dios por estar con estos pastores tan maravillosos y en esta iglesia tan hermosa. Gracias. Bueno, desde niño yo te voy a correr por la iglesia, jugar, pero nunca nos imaginamos que te vas a convertir en la persona que eres hoy. Eres un gran entrenador. Amén, amén. Entraste en toda esta onda fit, del gimnasio, de entrenar gente. ¿Cómo nació esa pasión? Bueno, todo esto empieza cuando, también era muy pequeño. Y todo viene de parte de papá, porque a él siempre le han gustado los deportes, siempre. Entonces como que me empezó a inculcar toda la cuestión del deporte y digamos que eso también lo alineó mucho con el ámbito espiritual. Entonces, algo que me gustó ya muchísimo más adelante, ya con más conciencia del deporte, era que tenía mucho que ver con el ámbito espiritual y con el ámbito de la iglesia. Pero entonces todo esto empieza por mi papá, que me empieza como a influir en toda la cuestión del deporte. Entonces, cuando era muy pequeño, entro a una escuela de fútbol, después salí de la escuela de fútbol, fui creciendo y empezamos a montar cicla. Entonces, íbamos todos los domingos con mi papá. Entonces, con mi papá salíamos a montar cicla, ciclorruta, toda la cuestión. Más adelante que básquetbol, más adelante pues fútbol, pero no tan profesional como en la escuela. Y ya cuando estoy más grande. ¿Como más o menos a qué edad? 11 años, 12 años, empiezo con toda la cuestión del deporte, pero en parque. ¿Listo? Entonces empiezo con mi papá a salir a parques, él siempre como que influenciándome en todo lo que tiene que ver con el deporte. Entonces, ¿tu papá es deportista? Mi papá es deportista. Desde pequeño le ha gustado muchísimo el deporte, entonces como que me influía muchísimo la cuestión del deporte. Cuando eso fue a los 18 años, ya empiezo a asistir a un gimnasio porque me gusta muchísimo, digamos que el tema del peso y me empecé a involucrar un poquito como en la cuestión del fisiculturismo, pero entonces es ahí cuando empiezo directamente con la cuestión del gimnasio. Y bueno, ¿cómo fue? ¿Alguna vez pensaste que me rindo o siempre has sido disciplinado con ese tema del gimnasio? No, pues fuertes, son bajonazos y ahí es donde digamos que lo comparo muchísimo con la vida espiritual,
porque hay momentos en los que estamos a tope, Ajá. estamos bien, decimos, wow, vamos bien. Algo que se me pasaba, y digamos que cuando empiezo con toda la cuestión del deporte fue un día, me acuerdo tanto, tenía unos, ¿qué te digo yo?, unos 17 años, antes no, antes digamos que sí, me gustaba el deporte, obligado, lastimosamente, como que iba porque mi papá como que me presionaba, Sí. ¿sí? Entonces ahí ya como que lo empiezo a comparar con la iglesia, con mis padres, como que Edwin, Pilas. sí, pilas, ve a la iglesia, no dejes de asistir. Entonces también por el otro lado tenía a mi papá, bueno, tiene que hacer ejercicio, pilas, no sea flojo, hágale que esto más adelante le va a servir. Y sí, o sea, los papás también tienen como Sí, sí, esa, sí, sí. Dios mío, esa autoridad. Y entonces a los 17, 18 años me miro a un espejo, eso fue como a los 17 años, y me veo súper delgado. Me acuerdo tanto que me veía los huesitos del hombro. Yo me veo en el baño, en el espejo, y yo dije, Dios mío, ¿qué está pasando conmigo? Tras de que estaba súper flaquísimo, los súper gorditos acá. Entonces, soy de un tipo de cuerpo ectomorfo, digamos que en el ámbito deportivo hay 3 tipos de cuerpos, Sí. ectomorfo, endomorfo, mesomorfo. Yo paso a ser un tipo ectomorfo, que es una persona que tiende a ser delgada, subir de peso cuesta bastante, Ok. pero me doy cuenta de los huesitos y yo digo, no, algo está pasando, y tras del hecho panzón y con las llanticas, nada, dije, no, Totalmente. ¿cómo es esto? Entonces dije, no, tengo que tomar una decisión, y ahí fue cuando empecé a hacer ejercicio. Hacer Y ejercicio. dije, no, voy a hacer ejercicio, me voy a enfocar a hacer ejercicio, pero a la pregunta que tú me hacías, hay bajonazos, hay días en los que no quiero, en los que yo digo, no veo resultados, me veo a un espejo y digo, no veo lo que quiero, me he esforzado y no veo en el espejo lo que debería ver, para tanto esfuerzo que he hecho, para tanto sacrificio que he hecho, y no veo lo que estoy viendo en el espejo, entonces me dan bajonazos, pero al fin y al cabo digo, pero me gusta esto. Y sí, he dejado incluso el tiempo que más he dejado sin hacer ejercicio es un mes. Y dije, no, esto no es para mí, porque me sentía como, no me siento yo. Claro. ¿sí? Y eso Entonces, eso se puede ligar a lo espiritual, ¿no? Que uno, Total. hago muchas cosas, pero no veo el milagro de Dios, pido tanto, me esfuerzo por ser un buen cristiano, pero no veo la respuesta. Pero Total. aunque uno no la ve, la gente sí ve el resultado, porque yo imagino que en tu entorno, los que te conocemos, sí hemos visto cómo te has ido transformando en ese niño súper delgadito a quien eres hoy. Eso, mira que eso ayuda muchísimo, ¿sabes? Y ahí también es que, no sé, o sea, siento tanta conexión en cuanto al deporte. Obviamente me imagino que pues todos tienen como sus no sé, sus hobbies, puede ser, pero siento una conexión muy fuerte con el deporte y con la espiritualidad, con la iglesia, y es lo que tú dices. Entonces yo decía como, bueno, si yo puedo tener como la disciplina de decir, bueno, voy a empezar a hacer ejercicio, aunque no quiera, voy a ir, aunque tenga pereza, voy a ir. También lo asimilaba muchísimo con la iglesia, y yo decía, porque en la vida espiritual, porque es muy fuerte también la vida espiritual, y más que todo en ese ámbito, yo decía, si yo puedo con el deporte, también voy a tener que poder con lo espiritual. Y más porque, más que un hobby, digamos que ahí sí ya, digamos que lo espiritual pasa a otro plano, es algo que va dentro de mí, ¿sí? Y digamos que es algo que ya desde pequeño viene como esa semilla creciendo, y digo, o sea, yo sin Dios no soy nada, yo sin Dios me siento vacío. Entonces, ¿cómo es posible que en esto que me encanta, que es un hobby para mí, que es el deporte, tomo las decisiones de decir, bueno, voy a hacerlo, ¿cómo no voy a hacer lo mismo en el ámbito espiritual, en el ámbito de la iglesia, en el ámbito con Dios, si es algo que me mueve más? Claro. Entonces digo, bueno, independientemente de que esté triste, independientemente de que tenga bajonazos, independientemente de que no quiera ir, me obligo y digo, no, voy a ir porque lo necesito. Claro. Porque al igual que si dejo de hacer una semana, 2 semanas ejercicio, si dejo de ir a la iglesia 1 o 2 domingos, que a veces ha pasado, y yo digo, Dios santo, no me siento, o sea, siento como ese vacío. Sí o sí necesito. No, y esto es importante, porque hay personas que se desaniman, entonces no vuelven a la iglesia, y es lo que tú dices, si yo saco fuerzas de donde no quiero para ir al gimnasio, pues tengo que sacar fuerzas de donde no tengo para ir a recibir el alimento espiritual, ¿no? Edwin, ¿qué tan complejo es para un chico como tú, cristiano, con un fundamento en el Señor, ser un instructor
porque para nadie es un secreto que se está expuesto a muchas cosas, es un ámbito de mujeres muy bellas, de gente pues con una ganas de verse espectacular, el ambiente quizá a veces no es música secular todo el día por los parlantes, el sonido. Entonces, ¿cómo lo maneja un chico cristiano para no terminar como contaminado del mundo y en medio de eso permanecer? Bueno, eso es una pregunta fuerte y yo la asimilé y me la he hecho siempre. Digamos que, pues, no sé, o sea, no es porque estamos aquí en pantallas, pero yo digo, gracias a Dios, y lo hablaba una vez con un profesor y le decía, porque me preguntaba lo mismo, bueno, usted es cristiano y no le afecta todo esto, lo que tú dices es verdad, o sea, allá 24/7 van chicas súper bonitas y uno que es hombre, uno tiene que dejar eso, o sea, vamos a hablar aquí sin pelos en la lengua, van muchas chicas bonitas, van muchas chicas con los super cuerpos, van muchas chicas que no van de pronto como uno está acostumbrado a ver, no sé, con una prenda como muy, vestiditas, ¿no? Exacto, sí, que uno dice, bueno, pues no. Y aparte dirán, ay, yo quiero con ese instructor que está joven, que no sé qué. No, entonces... y eso es otro lío. No, entonces la cuestión es como, bueno, yo, gracias a Dios, que ahí es donde yo digo que ese es como el punto más importante y es conocer a Dios. Cuando tú conoces a Dios, independientemente de lo que venga y lo que haya alrededor, sigues estable en él. O sea, cuando uno pone su fe en la roca, que es Dios, pueden haber cosas que te hagan tambalear, sí, pero tú sigues firme y eso es bonito. Entonces uno se da cuenta, y en mi caso digo, bueno, o sea, yo, que era algo que le decía a mi compañero, yo soy cristiano y digamos en el gimnasio todo el mundo sabe que yo soy cristiano. Ese es un punto grandísimo, decir lo que uno es. Y trato como de también en mis redes sociales de publicarlo, ¿sí? Porque pues no te voy a mentir, a veces hay momentos en el que llega la chica súper bonita a hablar con uno y pues me han dicho como la energía cambia, o sea, la energía de un cristiano es totalmente diferente a la energía de una persona secular y las personas lo notan y eso atrae muchísimo. Y las personas preguntan y dicen, profe, pero tú tienes algo diferente, siempre estás feliz, siempre estás contento, nunca te veo diciendo groserías, nunca te veo, no sé, bravo, nunca te veo, sí, como que gritándole a todo el mundo, sino siempre estás como con esa energía. Abrazo, eso lo aprendí de mi pastor, abrazo muchísimo. Entonces la gente como que viene como cargada de su día a día y recibe ese abrazo y dice, algo tiene diferente y preguntan y uno a veces dice, no, pues sí, a veces 2 de 2. Yo digo como, no, sí, lo que pasa es que soy cristiano, pero a veces no, a veces como que a uno le da pena, le da uno miedo, uno dice, no, sí, pues uno como que le cambia el tema, pero entonces trato como de empatar con mis redes sociales y trato de publicar, incluso ahí yo tengo como tengo 2 manitos señalando el cielo y menos de mí, más de ti. En mi WhatsApp, Dios es mi todo. Y trato como de tener en mis redes sociales como ese sello de que soy cristiano, que pertenezco a una iglesia y de que, digamos, esa es mi diferencia a los demás. O sea, decirlo muy importante porque es como un seguro para ti, o sea, es que él es cristiano, tal cosa es porque él es cristiano, entonces como que siempre hay que identificarse, ¿no? Y yo pienso que es algo que también te ha ayudado a ti muchísimo, porque de hecho tú eres también un evangelista y de eso vamos a hablar ahorita, porque no solamente tú demuestras que tienes a Jesús en tu corazón, sino que en la iglesia hay muchos chicos del gimnasio que tú has traído y los has invitado y hoy ya sirven en el área de voluntariado, de servidores. ¿Tú cómo llegas tú a una persona para atraerla a la iglesia? Bueno, de la misma razón, entonces se acercan, me preguntan, entonces digamos que ya cuando preguntan por qué tengo como esa forma de ser, llego de una vez, digo, no, lo que pasa es que yo soy cristiano, asisto a una iglesia que queda aquí cerca, trabajo literalmente cerca, si quieres, cuando quieras, vas, yo te acompaño, es muy chévere, entonces si quieres, pues dale, o sea, como que tampoco entro a presionar de que vamos, no, sino que, y pues con el ejemplo, el ejemplo más que todo. Sin embargo, obviamente, sí entran como los choques a veces por mi forma de ser, digamos que es algo que uno va trabajando,
pero esas cositas como que dicen las personas, oiga, tan chévere, siempre está feliz, ¿qué será? Vayamos. Exacto. No pierdan nada, y yo les digo, no pierden nada. Si no, pues no hay lío, no pasa nada, Ajá. no pasa No nada. me pongo bravo, sigo siendo tu amigo. Exacto, sí. Sí. Y eso es lo que atrae a las personas, y ya lo otro lo hace Dios y la iglesia. Excelente. Bueno, cuando llega una persona, y vamos a hablar un poquito de todo este tema de la salud y todo esto, hoy en día la gente está muy preocupada, aparte de la salud mental, por la salud física, ¿cierto? Porque hay muchos problemas. ¿Ustedes cómo hacen y tú cómo haces, por ejemplo, cuando llegan personas adultas? ¿Tú entrenas gente adulta o tú solamente es gente joven? ¿Cómo es el manejo para entrenar a una persona de 50 años? Supongo que es diferente a una persona de 25. ¿Cómo haces tú para entrenar a una persona adulta? Bueno, nosotros allá manejamos como estándares, como niveles. Previamente se les hace una valoración. Entonces, dependiendo de esa valoración, empezamos con la persona. Entonces, si la persona es joven, obviamente hay algo específico para ellos. Si la persona es adulta y tiene algún tipo de patologías, pues nos enfocamos en eso, con las personas adultas. Uno de los plus que tiene el gimnasio es eso, digamos que siempre estamos pendientes de los usuarios dependiendo de sus patologías. Entonces, si la persona, obviamente adulta, que tiene X tipo de patología, no puede hacer X ejercicio, pues obviamente estamos enfocados en esa persona, mirando que obviamente no vaya a tener, no sé, un tipo de lesión por hacer las cosas mal. Y obviamente el esquema de ejercicio de esa persona no va a ser igual al esquema del ejercicio de una persona joven, que de pronto sí puede, no sé, saltar, brincar, hacer un tipo de, no sé, ejercicio funcional donde se trabaje todo el cuerpo, sino que obviamente tengo que dedicarle un poco más de tiempo y más como de observación a esta persona adulta, ¿sí? Que ya conozco sus patologías. Obviamente, como eso nosotros lo registramos, pues ya los demás profesores lo saben, y si yo no estoy, pues otro profesor va a estar pendiente. Excelente, eso es genial. Edwin, cuando va una persona, por ejemplo, con estados de depresión, ¿usted has tenido que lidiar gente depresiva en el gimnasio? Mira que... Perdón, ¿Cómo es eso? sí. Sí, eso me llama mucho la atención, porque la gente tiende, por ejemplo, si hay alguna persona que va pero entra en un estado depresivo, ¿ustedes cómo hacen, cómo la ayudan? Porque sobre todo tú como cristiano, ¿cómo haces para ayudar a una persona así? Porque hay mucha gente que está en los gimnasios súper depresiva también. Y muchísimas personas, ¿sabes, mi Paz? Otra similitud que me gusta, digamos, comparar el gimnasio con la vida espiritual es eso. Digamos que en la vida espiritual muchas personas creen, no, es que a la iglesia solo va gente perfecta. No, es que la iglesia es un lugar donde va gente imperfecta, gente rota. Algo similar pasa con el gimnasio. Hay personas, lo que tú dices, que sufren de depresión, que tienen problemas en el trabajo, por ende pues su estado de ánimo varía muchísimo, bipolares, gente que está recién separada, gente que se le murió el papá o la mamá, que ha pasado, gente que, no sé, o sea, tantos problemas que uno conoce, y digamos que ahí también entra otra vez la cuestión de la espiritualidad, y no sé qué es lo que pasa, pero siempre se acercan a mí, y me pasó hace poquito una chica, yo estaba normal, quietico, y la chica se acercó y me dice como, profe, ¿te puedo contar algo? Yo, sí, claro, dime. De pronto también por esa como conexión que trato de generar con todos, y digo como, sí, claro, y me empieza a comentar que se separaba, que no sabía, exacto, su situación emocional. Entonces ahí es donde uno entra, y es algo que también le he comentado a los profesores, uno no sabe con cuántas cargas vienen los usuarios. No choquemos tanto con ellos, sino abramos el corazón. De pronto tampoco podemos estar mucho tiempo, porque es algo que nos prohíben de estar mucho tiempo con una persona, pues por la cantidad de usuarios que hay y que hay que manejar, pero sí de pronto sacar un tiempito pequeño con esas personas que a veces se acercan, porque uno pasa de ser coach a ser, no sé, como un confidente allá en el gimnasio. Muchas personas sienten como esa conexión de decir las cosas y de lo que les está pasando, y pues bueno, empiezo a hablar con la chica, y pues gracias a Dios, yo siempre le digo como, ¿crees en Dios? Si no crees en Dios, chuca, no, mentiras, si no crees en Dios, pues te invito como que a que lo conozcas. Si crees en Dios, pues mira, yo por lo general siempre les digo como, te voy a dar un consejo basado en la Biblia, porque si te doy un consejo de mí,
la sigues embarrando, la empeoras. Claro. Entonces trato como de darles como esos consejos bíblicos que la verdad siempre, que he aprendido de mis pastores, literal. Y como que trato de ayudarles, como que trato de escucharlos. Entonces es bonito porque se desahogan y como que... Y hace poquito llegó la misma chica y me dice, gracias, profe, por haberme escuchado. Claro. Gracias, profe, por los consejos. Entonces eso es gratificante. Claro, y me llama mucho la atención porque es que a veces uno cree que el trabajo de servir al Señor es netamente en la iglesia y resulta que en tu lugar de trabajo tú tienes que ser un gran... Ahí te conviertes en evangelista, en consejero, en muchas cosas, ¿no? Uy, demasiado. Mira que eso también hablaba hace poco con un compañero y me decía, profe, ¿usted por qué? O sea, soy el que maneja también las redes en el gimnasio y me dice, ¿cuál es esa facilidad suya de, primero, de llegarle a los usuarios, de que todos los usuarios lo quieran? Segundo, de que las personas se le acerquen, de llamar a la gente, de que no le dé miedo y pánico escénico de hablarle a todo el mundo. Que a veces hasta paro todo el gimnasio para decirles algo y todo el mundo se queda como escuchándome. Yo le digo, la verdad, fue una preparación que tuve desde pequeño en la iglesia. Sí. Y les comentaba, hace poquito les comentaba, como yo cuando era pelado, lideré prejuveniles, estuve en juniors, estuve en jóvenes, en la iglesia cuando estaba en la alabanza, pues obviamente hablarle a tantas personas. Claro. Todo eso me preparó y es algo que los pastores me han enseñado siempre, o nos han enseñado a todos, es que esto es una preparación para nuestras profesiones, claro, o lo que hagamos afuera. Para conquistar afuera, ¿no? Y ahí me he dado cuenta de eso. Yo digo, claro, todo eso fue una preparación para lo que estoy haciendo ahorita. Claro, porque en la iglesia pararse a hablarle a la gente, entonces ya tienes facilidad. A muchos les ha pasado aquí en la iglesia que nos dicen, no, en el trabajo todo el mundo, ¿usted dónde aprendió a hablar en público? ¿Usted dónde aprendió? No, pues en la iglesia. En la iglesia. ¿Cierto? Bueno, tú también ahorita pues estás en un tiempo de stand-by por todo tu tema de tu trabajo, pero tú cantas. Sí. ¿A quién le heredaste? Cantas y tocas guitarra. Entonces, ¿de dónde viene eso? Si tu mamá canta? No, intenta, pero se le escucha bonito en el baño. Sí, o sea, ¿de dónde? ¿También de tu papá? O sea, ¿tu papá? Yo creo, bueno, mi papá tampoco. A él le gusta mucho la música, pero por parte de mi papá tengo tíos músicos. Y por parte de mi mamá, mi abuelito le gustaba mucho la música y tíos también les gusta muchísimo la música, que la guitarra, toda la cuestión. Más que todo como las carrangas y toda la cuestión por lado de mamá. Y por parte de papá también tengo tíos que les gusta muchísimo la música. Entonces yo creo que es por ese lado. Por ese lado. ¿Y cuándo te diste cuenta que te gustaba cantar y que tenías facilidad para tocar un instrumento? Porque hay gente que por más que lo intenta y audiciona en las iglesias y se presenta y al final dice, no, honestamente no nací con este don. Pero tú, ¿cuándo descubriste que tenías ese don? ¿O era innato? Bueno, eso también fue ya por parte de mamá. Por un lado, mi papá como diciéndome, bueno, tienes que hacer ejercicio y eso te va a ayudar, ¿sí? Y mi mamá por el otro lado, ahí es donde viene el versículo, como incúlcale al niño pequeño la palabra de Dios y cuando esté adulto no se va a apartar de él, de ella. Me pasó a mí con mi mamá y mi mamá siempre desde pequeño como que involucrándome en las cosas de Dios y es cuando habla con mi paz y daban, bueno, todavía dan las clases de música. En ese entonces mi mamá me metió una clase de música aquí en el gimnasio, en la iglesia, y me acuerdo tanto que desde ahí yo tendría como unos 9 años, 10 años cuando toqué la primera guitarra y me empezó a enseñar uno de los líderes ahorita, que es el líder de alabanza, Juanjo. Me empieza a enseñar con sus regaños y demás, pero empiezo a aprender y veo que sí, lo que tú dices, como que veo esa facilidad y que me gusta, me apasiona. El canto todavía no lo había experimentado, ya el canto viene más adelante, pero me doy cuenta de que se me hace fácil la cuestión de tocar guitarra y que tengo buen oído musical. Entonces digo, bueno, y ya más adelante, me imagino que por ese oído musical me doy cuenta que tengo pues el don de cantar, entonces empiezo como a involucrarme por ese lado y pues la iglesia siempre como acobijándome y llevándome. Sí. No, y sin duda, Edwin, por eso te quería invitar, porque tú eres el resultado de un trabajo excelente, de un papá que te dijo, vamos a hacer ejercicio, y hoy pues realmente, ahorita te estás preparando para una competencia, ¿no? Sí. Ahorita nos cuentas. Luego tu mamá en la iglesia, yo me acuerdo que decía, no es que ese hijo mío tan juicioso en la iglesia, y la iglesia también haciendo su trabajo, y es lo que hace que hoy seas un hombre que permaneces en el Señor.
sigues firme en el Señor. Obviamente uno siempre está expuesto a debilidades, a tentaciones, a sentir como que desfallece, pero sobre todo tú sigues ahí. Entonces, sí se puede, o sea, se puede crecer en la iglesia y no pegarse la descarriada en el mundo. O sea, se puede permanecer en medio de las mismas debilidades, por decirlo así, sí, ¿verdad? Se puede permanecer. Total. Yo vuelvo al mismo punto. Siento que cuando uno conoce a Dios verdaderamente, nada lo mueve a uno. O sea, porque conozco muchos casos, en el gimnasio también conozco, hay uno de los profes que él es también creyente, pero pues uno a veces dice como, Dios mío, no diga que es cristiano, no diga que es cristiano porque está pisoteando el evangelio, pero yo digo, bueno, uno entra como en ese pensamiento de por qué él actúa así. En la universidad también me pasaba que conocía muchas personas que decían pues, que son cristianas y cuarto, quinto semestre, Dios mío, súper descarriados. Y yo decía, pero ¿por qué? ¿Y por qué yo no? Entonces siento que cuando uno conoce a Dios, uno dice, wow, o sea, todo cambia, todo cambia. Sus decisiones, su toma de decisiones, obviamente todo viene de familia y se acopla muchísimo con la iglesia, porque siento que lo que tú dices, el trabajo de mi papá y de mi mamá fue fundamental, sobre todo el de mi mamá en cuanto a la espiritualidad, sí. Y cuando mis padres ya comienzan también como a trabajar en mí, me doy cuenta de que, Dios mío, no hay nada en el mundo que me llene, obviamente tengo que experimentarlo, tengo que vivirlo para yo decir, oiga, sí. Y yo me acuerdo tanto que yo decía como, es algo muy bonito, lo voy a decir rápido, y era como, llega un punto en el que uno dice, me gustaría probar lo secular, a ver qué es lo que tanto hablan las personas, que yo quiero, que las fiestas, que la droga, que el alcohol. Yo decía, me encantaría ver cuál es la vaina. Y me acuerdo tanto, desde ahí yo tendría unos 12 años, porque fue de 12 años que yo dije, o sea, por decisión propia, esto es lo que yo quiero hacer toda mi vida, seguir a Dios independientemente de lo que pase. Y fue eso, yo le decía a Dios, me acuerdo tanto en mi cama arrodillado, le decía, Dios, yo quiero probar el mundo, quiero probarlo, quiero ver qué es lo que la gente de afuera habla tanto, que se la gozan. Y me acuerdo tanto, y es la única vez lastimosamente, que literal escuché la voz de Dios que me decía, no tires la toalla y sigue adelante. Literal, yo estaba solo en mi cuarto y escuché esa voz, así como estábamos hablando nosotros. No te miento, y me pongo a llorar, porque yo soy súper chillón, y me pongo a llorar, y desde ahí yo dije, no tengo nada que buscar allá afuera. Sí. Y ya con el pasar del tiempo me doy cuenta que no hay nada allá afuera que me llene tanto como la presencia de Dios, como mi iglesia, como lo que hizo mi mamá. Entonces todo eso lo va como uno transformando, como que lo va uno empalmando. No, entonces, y afirmando también. Entonces, no, y en el mundo lo que trae uno después son heridas, es tener que sanarse de lo que pudo haber evitado. Exacto, sí. Bueno, ya para terminar, cuéntanos, ¿te estás entrenando para una competencia? ¿Cómo es eso? Bueno, ya después de que me meto en toda esta cuestión del ejercicio, me enfoco un poco más como en la cuestión del fisiculturismo, y entonces me gusta muchísimo toda la cuestión como de la estética y demás. Entonces yo dije, bueno, ¿por qué no? Vamos a hacerlo. O sea, dije como, ¿por qué ellos sí y yo no? ¿Qué es lo que tienen esas personas que yo no? Que yo no puedo hacer, ¿sí? Y dije, lo quiero hacer, y empecé con el proceso. Ahorita, pues si Dios quiere, que yo sé que sí, en diciembre, 14 de diciembre, va a haber una competencia que se hace todos los años en Bogotá, se llama Copa Navidad, y pues la idea es llegar a esa competencia. Obviamente el proceso es fuerte. En este momento estoy en una semana, eso se llama Pig Week, donde te quitan los carbohidratos y solo te mantienen con pollo y pepino. ¿En serio? Entonces es una cosa bárbara, porque son 100 gramos de pollo, 100 gramos de pepino, 6 comidas, todos los días lo mismo. Entonces uno empieza con manteca, y a mí que me encanta el dulce, entonces todo eso empieza como que... Y también lo llevo a la parte espiritual. A la parte espiritual, y uno dice, wow, qué increíble, ¿no? Sí. Todo, no, las es decisiones. Que todo va muy conectado. Que todo va muy conectado. Las decisiones. Claro que sí. Bueno, yo les cuento que para mí esto ha sido increíble, genial, tenerte acá, y de verdad inspirarles a cada uno de ustedes, y a esas mamás que nos están viendo, que tienen los chicos pequeñitos, por favor, llévenlos a la iglesia, instruyanles en los caminos del Señor, hagan un trabajo excelente para que ustedes vean el resultado de ver a sus hijos amando y sirviendo al Señor. No se rindan con el tema de sus hijos, no los descuiden, no digan, ay, es que el niño tiene frío.
frío, está en pijamadito, yo no lo quiero llevar a la escuela dominical, no, levante a su hijo, llévelo a la iglesia, porque es muy importante estar conectados con la presencia del Señor. Así que bueno, Ed, muchas gracias, nos vemos en un próximo episodio de Florece. Sí. Gracias, Ed. Gracias, chao. Mi Paz. Somos Conexión Radio, transmitiendo desde Bogotá. Estableciendo el reino de Dios desde el cielo para tu vida.